Ya era de noche cuando subimos al Beetle, uno de esos modelos viejos y bajos. Dos amigos y yo, regresando del rodeo, todavía con nuestros sombreros de vaquero en la cabeza. De repente, un coche se detuvo junto a nosotros en el semáforo y un tipo bajito sacó una pistola por la ventanilla. Esto no es una broma, pensé. Intentamos escapar, pero los semáforos y el tráfico nos atraparon. Hasta que finalmente llegamos a Gran Avenue, una amplia avenida de 4 carriles con vías de tren a su lado. Aprovechamos el hueco del tráfico y aceleramos pensando que nos habíamos escapado. Pero entonces, cuando miré hacia arriba, vi este faro gigante y cegador. El estridente silbido del tren cortó el aire. Estábamos a menos de 10 metros de distancia. El impacto fue brutal. El Beetle no se estrelló, se dobló como papel de aluminio. Fuimos arrastrados bajo el tren, la mitad del vagón aplastado y golpeando a todos los que dormían en las vías. A unos 50 metros más adelante, un poste de teléfono. Si llegáramos hasta él, estaríamos muertos. Las puertas estaban cerradas, era imposible salir. Fue entonces cuando grité el nombre de Jesús. En ese mismo momento, una fuerza inexplicable nos arrojó, como si algo nos hubiera empujado violentamente. El coche salió despedido a unos 6 metros de distancia. Milagrosamente salimos ilesos. Yo, en el asiento del pasajero, incluso tenía la cara en el parabrisas, nariz, boca, todo, pero ni un rasguño. Mi amigo de atrás salió con un pequeño corte. 3 adolescentes, un accidente que debería haber sido mortal y nada. En aquella época, en los años 80, no existía toda la estructura de emergencia que hay hoy. La policía nos llevó a casa 1 hora y media después, sin siquiera ir al hospital. No teníamos un teléfono celular para avisar a nuestros padres. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Una certeza, allí estaba alguien más grande que nosotros. Pero el verdadero milagro aún estaba por llegar. A los 18 años, recién graduada de la escuela secundaria, no tenía idea de lo que quería en la vida. Estaba trabajando en una fábrica de lámparas con forma de osito de peluche cuando la empresa me ofreció un chequeo básico debido al plan de salud. Fui al médico, me hice exámenes de rutina y cuando me pidió que me bajara los pantalones, su rostro cambió de inmediato. Necesito una cámara, dijo muy seriamente. Tienes un tumor enorme en la cadera. Eso me golpeó como un puñetazo. ¿Un tumor? Como había sentido nada más que incomodidad al usar un cinturón. A partir de ahí todo se convirtió en un torbellino. Exámenes, especialistas, posibilidad de cirugía riesgosa. Pero, en medio del caos, me invadió una certeza, no estaba sola. Y, contra todo pronóstico, lo que parecía una frase se convirtió en una prueba más de que la vida guarda sorpresas que la ciencia no puede explicar. Porque, al final, no fue solo el accidente de tren o el tumor lo que definió mi historia. Fue la forma en que estos momentos me mostraron que hay algo más grande, algo que nos guía incluso cuando todo parece perdido. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Estas no son solo historias de supervivencia, son prueba de que, cuando menos lo esperamos, la mano de Dios se revela. Y Él no está solo en los momentos de desesperación, sino en cada detalle de nuestra vida diaria, esperando que abramos los ojos y reconozcamos su presencia. Porque, en el fondo, todos hemos experimentado milagros. Solo necesitamos aprender a verlos. Y allí, en ese instante, supe que no había sido solo un sueño. No fue delirio, no fue agotamiento, no fue la mente jugando una mala pasada después de una cirugía tan invasiva. Fue real. Y más que eso, fue un recordatorio de que, incluso cuando pensamos que estamos solos, Él está ahí, tocándonos de una manera que no se puede explicar con palabras. Mi madre me miró con esa mirada de quien ya sabía que algo extraordinario había sucedido. Hijo, anoche no entré a tu habitación, dijo con voz tranquila pero firme. Yo estaba durmiendo. Tu padre también. Y en ese momento, el suelo pareció abrirse bajo mis pies. Porque sabía lo que había sentido. Sabía lo que había oído. ¿Y si no hubiera sido ella, entonces quién? Los días que siguieron fueron de una claridad que nunca había experimentado. Cada respiración parecía más ligera, cada pensamiento más claro. Miré las cosas a mi alrededor, un árbol, un objeto, incluso las cicatrices de mi cuerpo,
Y vi en ellas una historia que iba mucho más allá de lo que los ojos podían captar. Fue como si, de repente, tuviera acceso a un código secreto del universo, donde todo estaba conectado, donde cada detalle tenía un propósito. ¿Y lo más increíble? No tenía miedo. Ni por el tumor, ni por la cirugía, ni por lo que pueda pasar. Porque, en el fondo, ya había recibido la respuesta. No una respuesta con palabras, pero sí con una presencia tan poderosa que no dejaba lugar a dudas. Era como si me hubiera dicho, ya me he ocupado de todo. Ahora solo confía. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que ese momento no fue solo un encuentro. Fue una invitación. Una invitación a ver la vida de otra manera, a reconocer que los milagros no son solo grandes obras, sino también las pequeñas señales que Él deja en nuestro camino. ¿Y sabes qué es lo más bonito? No es necesario pasar por una cirugía, una montaña de dolor o una experiencia sobrenatural para experimentarlos. Solo abre los ojos. Simplemente crea que incluso cuando no entendemos, Él está obrando. Y que, al final, todo y absolutamente todo es parte de un plan mayor. Un plan que muchas veces solo podemos ver cuando dejamos de lado el miedo y nos entregamos a la fe. Porque, en el fondo, los milagros ya están ocurriendo. Solo necesitamos estar atentos para reconocerlos. Perderse en el camino. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. ¿Pero sabes lo que nunca se perdió? La certeza de que, incluso cuando la vida parecía un laberinto sin salida, había algo más grande que me guiaba. Algo que no dependiera de dogmas, reglas establecidas o que me cerraran puertas en la cara. Porque la verdad es que la fe no necesita un templo para existir. Vive en el silencio entre un respiro y otro, en la mirada de un niño que nace, en la fuerza que surge cuando creemos que ya no nos queda. Me convertí en bombero, luego en paramédico, y vi suceder milagros todos los días. No los que leemos en libros antiguos, sino los que salvan vidas en medio de la noche, cuando un corazón deja de latir y de repente regresa. Esas que suceden cuando una madre toma la mano de su hijo en el hospital, y contra todo pronóstico, él sonríe. Estos milagros no tienen pompa ni atención. Son simples, crudos, reales. Y son ellos los que me recuerdan, día tras día, que Dios no está solo en los púlpitos o en las páginas amarillentas de una Biblia. Está en el sudor de quien corre para salvar una vida, en las lágrimas de quien pierde a alguien, y aún así, encuentra la fuerza para seguir adelante. ¿Y sabes qué más? La religión puede fracasar. Las iglesias pueden volverse corruptas. La gente puede decepcionarnos. ¿Pero la fe? Nunca me dejó. Porque no es un lugar al que vamos, es algo que llevamos encima. Dentro del cofre, como un fuego que no se apaga. Incluso cuando estaba parado al costado de la carretera, con mis bolsas en las manos y el corazón en la boca, sabía que este no era el final. Era solo un capítulo más de una historia que ya estaba escrita. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada puerta cerrada, cada caída, cada momento en el que pensé que había fallado, en realidad, fue simplemente Dios empujándome por el camino correcto. El camino que no fue en los bancos de una iglesia, sino en las calles, en los hospitales, en las casas de personas que necesitaban un hombro, una palabra, un gesto de amor. Porque al final del día, no importa si estás de rodillas en un santuario o de pie en una emergencia, lo que importa es si estás dispuesto a ver lo divino en lo ordinario. Y elegí ver. Elegí creer que incluso cuando todo parece ir mal, hay un propósito. Que incluso cuando no entendemos, no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque nos está preparando para algo más grande. Algo que muchas veces solo descubrimos cuando dejamos de lado lo que creíamos que era correcto y nos abrimos a lo que realmente es. Porque la vida no está hecha de respuestas preparadas. Se compone de preguntas, búsquedas, caídas y nuevos comienzos. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de todos estos años es que los milagros no ocurren simplemente cuando los pedimos. Suceden cuando estamos dispuestos a vivir. Cree. Y, sobre todo, amor, incluso cuando el mundo no parece merecerlo. Y fue allí, en ese momento, que entendí, la vida no nos da pruebas para quebrarnos, sino para recordarnos quiénes somos realmente. Porque cuando crees que has llegado al fondo, cuando la oscuridad parece tragarlo todo, es exactamente cuando la luz encuentra un camino. Y entra no como un relámpago repentino,
sino como una certeza que nace desde dentro, una voz que no grita, pero que no se puede ignorar. Podría haber muerto ese día. Podría haber sido otro número en las estadísticas, otra historia interrumpida. Pero no fue así. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Dios que me sacó de ese barranco de 15 pies de altura, que tenía médicos listos en el momento en que mi corazón dejó de latir, que hizo que mi arteria estallara de vida cuando no había esperanza, ese Dios no hace las cosas a medias. No salva y luego abandona. No lo restaura y luego lo abandona. Él actúa en el momento perfecto, ni un segundo antes, ni un segundo después, porque Él sabe lo que nosotros todavía no sabemos, que cada dolor, cada caída, cada momento de desesperación es solo el preludio de algo mayor. Me dijeron que mi corazón solo funcionaba al 20% de su capacidad. 20%. Un número que, en cualquier otro ámbito de la vida, sería sinónimo de fracaso. Pero no para Dios. Porque Él no mira lo que está roto, sino lo que se puede reconstruir. Él no mide las fuerzas por lo que tenemos, sino por lo que puede hacer con lo que nos queda. ¿Y qué me quedó? Una fe que, a pesar de todo, nunca dejó de latir. Una esposa que, incluso en medio del caos, nunca dejó de creer. Un propósito que, aunque no lo vi, ya estaba escrito. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada error, cada desvío, cada noche perdida en adicciones o en negocios que no funcionaron, no fue en vano. Eran lecciones. Eran piedras en el camino que, sin que yo lo supiera, me llevaban exactamente a donde necesitaba estar. Porque la vida no se trata de evitar caídas, se trata de aprender a levantarse más fuerte. No se trata de no cometer nunca errores, sino de comprender que incluso los errores tienen un propósito cuando entregamos el control. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Después de todo esto, después de que me abrieran el pecho, después de sentir que la vida regresaba a mis venas como pura electricidad, después de ver a mi esposa llorar de alivio y a mis hijos abrazarme como si hubiera regresado de entre los muertos, me di cuenta de que el verdadero milagro no fue la cirugía. No fue el médico, no fue el desfibrilador, no fue la estadística del 6% que superé. El verdadero milagro fue la paz que me invadió en medio del caos. Era la certeza de que, incluso cuando todo se desmorona, hay alguien que sostiene los hilos. Fue la libertad que llegó cuando finalmente dejé de luchar contra la corriente y dejé que me llevara. Porque al fin y al cabo, la vida no se trata de sobrevivir. Se trata de vivir verdaderamente. Se trata de despertar cada día sabiendo que pase lo que pase, no estás solo. Se trata de amar tan profundamente que incluso las cicatrices se convierten en prueba de que vale la pena continuar. Y si algo me ha enseñado este corazón, ahora más fuerte que nunca, es que los milagros no son hechos aislados. Son la suma de todas las veces que elegimos creer, incluso cuando no veíamos salida. Todas las veces dijimos sí, incluso cuando el miedo gritaba no. Cada vez, contra todo pronóstico, dejamos que la fe hable más fuerte. Y si estás leyendo esto ahora mismo, si estás pasando por algo que sientes más grande que tú, si te sientes perdido o roto, debes saber una cosa, no estás en el final. Estás exactamente donde necesitas estar para que ocurra el próximo milagro. Porque la vida no se trata de lo que perdiste. Se trata de aquello por lo que todavía tienes que vivir. Y créanme, lo mejor está por llegar. Porque la verdad es que los milagros no suceden por casualidad. Llegan cuando decidimos confiar, incluso si todo lo que nos rodea nos dice que dudemos. Y eso es exactamente lo que pasó, 3 meses usando ese corazón que no debería latir tan fuerte, 3 meses viviendo como si cada día fuera un regalo, porque lo era. Hasta que, en un examen de rutina, aparecieron los números, 55%. Un número común para cualquiera, pero un milagro para quien ya había oído que no habría más esperanza. Los médicos no lo podían creer. No sucede así, dijeron, como si la ciencia tuviera todas las respuestas. Pero la ciencia no explica lo inexplicable. No mide la fe que mueve montañas, ni el amor que sostiene cuando el cuerpo flaquea. Y fue este amor, este llamado mayor, lo que me mostró que la misión no había terminado. Ella recién estaba comenzando. Porque Dios no nos creó para vivir en pequeño. Nos da un propósito, un fuego dentro de nuestro pecho que no se apaga, incluso cuando el mundo intenta convencernos de que somos uno más. Y cuando Gina y yo miramos a nuestro alrededor, vimos que la necesidad llamaba a nuestra puerta.
Era marzo de 2020, el comienzo de una pandemia que paralizó al mundo. Las colas en los mercados eran interminables, los estantes estaban vacíos y los más vulnerables, los ancianos, las madres solteras, las familias que ya luchaban por sobrevivir, quedaron aún más indefensos. Entonces comenzamos con 12 bolsas de suministros. 12. Y en 2 meses estábamos distribuyendo 8.000 libras de alimentos a la semana. 8.000 libras. No porque tuviéramos recursos infinitos, sino porque cuando abres tu corazón para servir, las puertas se abren de maneras que solo la divina providencia puede explicar. No fue un esfuerzo humano. Fue un llamado. Y cuando respondes a ese llamado, las cosas fluyen de una manera que no tiene sentido para la lógica, pero tiene perfecto sentido para el corazón. Gina siempre dice que antes estaba atrapada en lo que pensaba que debería ser. Religión, rituales, expectativas. Pero cuando vio a Dios levantarme de esa cama de hospital, cuando fue testigo de un milagro con sus propios ojos, algo en ella se rompió y se reconstruyó. Porque la fe no se trata de seguir reglas. Se trata de vivir una relación. Se trata de comprender que Él está en todo, en la sonrisa de un niño que recibe un plato de comida, en la fuerza de una mujer que se levanta después de haber sido golpeada, en la valentía de un hombre que decide creer, incluso cuando la medicina ha abandonado. Y eso es lo que queremos sacar adelante. Nuestra fundación, Fundación Firme, nace de este deseo de ser una fundación para quienes no tienen dónde apoyarse. Mujeres víctimas de violencia, madres solteras que luchan por criar a sus hijos, personas que lo han perdido todo y no saben por dónde empezar de nuevo. Queremos ser una mano tendida, un hombro amigo, prueba de que nadie está solo. Porque si Dios nos dio una segunda oportunidad, ¿cómo no extender esa misma gracia a los demás? ¿Y sabes qué más? La curación no es solo física. Ella es emocional, espiritual, mental. ¿Cuántas veces te has sorprendido atrapado en pensamientos negativos, repitiendo frases como "no puedo hacerlo", "no es para mí", "esto nunca cambiará"? Los estudios demuestran que tenemos alrededor de 80.000 pensamientos al día y el 80% de ellos son negativos. 80%. Es como si lleváramos una tormenta en la cabeza, día tras día. ¿Pero las buenas noticias? No necesitas ser rehén de esto. Porque cuando le entregas esos pensamientos a Dios, cuando eliges creer que Él está contigo en cada paso del camino, algo cambia. La tormenta no pasa, pero se aprende a bailar bajo la lluvia. Y eso es lo que queremos compartir en el libro que estamos escribiendo. No es un manual de pasos mágicos, porque la vida no funciona así. Es una invitación a redescubrir quién eres, no por lo que dice el mundo, sino por lo que Él dice de ti. Se trata de entender que el regalo que Él nos dio no tiene fecha de caducidad. No requiere de un esfuerzo sobrehumano, no es solo para algunos. Es para todos. Solo ábrelo. ¿Recuerdas cuando dije que estaba despierto durante el infarto? Los médicos no entendieron cómo. Pero lo sabía. Sabía que si cerraba los ojos me perdería algo importante. Y fue allí, entre el dolor y la esperanza, que escuché su voz más clara que nunca. No era momento de irse. Era hora de vivir, de verdad. Y vivir, para nosotros, significa ser canal de bendiciones. Significa mirar a alguien a los ojos y decir, no estás solo. Yo he estado donde tú estás. Y mira dónde estoy ahora. Porque el mundo necesita más historias como esta. Necesita personas que, incluso después de todo, elijan creer. Que, aún con las cicatrices, eligen amar. Quienes, incluso con el corazón roto, eligen levantarse y tender la mano. Y eso es lo que Firm Foundation quiere ser, un recordatorio de que no importa cuán grande sea la caída, el suelo bajo tus pies es firme. Porque Él es la roca. Y las rocas no se mueven. Por los que lloran en este mundo. Y el libro que estoy escribiendo se regalará. Nunca cobraré por ninguno de los libros que escribo, y habrá muchos. Porque fue Dios quien puso esto en mi corazón. Desde el principio, Él me dijo, Tim, cuando hagas esto, no cobres nada. Yo te lo doy, tú se lo das. Y dije, puedo hacer eso. No hay problema. ¿Cómo exactamente lo vamos a hacer? Todavía no sabemos todos los detalles, pero bueno. Esa es la parte sorprendente, no tengo que preocuparme.
No soy yo. Solo ora y Dios abre las puertas. Y contigo, qué tremenda bendición. A ti, David y Julie, te levanto delante del Señor y te doy gracias por tu obediencia porque estás transformando vidas. Miles y miles de vidas. Es impresionante. Gracias por eso. Gracias, gloria a Dios. Sabes, este es nuestro corazón y sé que lo compartes. Recuerdo el pasaje de Santiago donde dice que la religión pura y sin mancha ante Dios es cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus angustias. Esto es lo que mueve el corazón de Dios. Y estás viviendo el ministerio de Jesús. Nuestro lugar feliz es ayudar a la gente. Sí, eso es todo. ¿Sabes lo que hicimos en los últimos 4 meses? Trabajamos como cajeros en Walmart. Nosotros dos. Juntos. Porque para nosotros somos uno. Yo gano $16 la hora, ella gana 16, en conjunto, son 32. Y, al final del día, lo suficiente para pagar la compra y algo más. Pero no se trataba de dinero. Fue por la experiencia. Por la oportunidad de conocer gente, de conectarnos con la comunidad, con quienes se cruzaron en nuestro camino en Walmart. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? Cuando entras con el corazón abierto y dices, voy a conocer gente y marcar la diferencia, algo cambia. Cuando vas con la actitud correcta, las personas se transforman. Nos lo pasamos increíble allí. Gente maravillosa. Todos los días, antes de comenzar, le pedíamos al Espíritu Santo que nos guiara y Él nos mostró exactamente qué decir y a quién decírselo. Estaba allí, en la caja, y de repente sentí la necesidad de orar por alguien en la fila. Y aceptaron. Fue algo sobrenatural. Esta no es la primera vez que escucho historias de milagros en Walmart. Pero es demasiado hermoso. ¡Guau! Chicos, oremos juntos, porque esto es poderoso y estoy emocionado. Quiero que todos se unan a mí en esta oración, porque creo que Dios quiere tocar vidas a través del Espíritu Santo. Sí. Padre Celestial, eres tan maravilloso. Todos los días te digo que me sorprendes y, sin embargo, me sigues sorprendiendo. Es simplemente lo que hace. El Señor es maravilloso. Gracias por esta oportunidad con David, Julie y todos ustedes mirando. Quiero que sepas, Dios te ama. Muy. Eres la niña de sus ojos. Tu potencial es ilimitado. Fuimos creados de una manera tan especial y única. Por favor, busque. Buscad, porque Él os revelará todo. Tu vida cambiará. Completamente. Te encantará vivir, te encantará estar aquí en la tierra. Padre, estoy muy emocionado por lo que estás haciendo. Te pido que nos ayudes, nos guíes, que los ángeles vayan delante de nosotros y preparen el camino. Sí. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.